Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase. Génesis 40, el versículo 9, vamos a buscar. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Hasta el 13 hemos leído. Jefe de la cárcel entregó en la mano de José todos los asuntos de la cárcel. Ahí entró 2 oficiales de Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. José les servía en la cárcel. Un día, José encontró a los 2 oficiales que estaban muy serios, tristes y preocupados. José les preguntó: ¿qué pasa? Hemos tenido un sueño. Y José le dijo al copero, ¿no? Al jefe de los coperos: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Por eso, este oficial de los coperos le contó a José su sueño. Yo vi una vid en mi sueño. Esta vid tenía 3 sarmientos y venía a madurar los racimos de uvas. En mi mano estaba la copa de Faraón. Tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Así era su sueño. Pero este jefe de coperos no entendía nada de su sueño, por eso estaba pensando así seriamente. José, al oír este sueño, le interpretó. 3 sarmientos se refiere 3 días. En 3 días usted estará recuperado su puesto. Estará en su puesto como antes otra vez, ofreciendo la copa en mano de Faraón. Así fue la interpretación de José. Cada parte de la Biblia tiene un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere este sueño? La vid, ¿a qué se refiere? Ustedes ya saben, ¿verdad? Jesucristo. Luego, el vino, ¿a qué se refiere? La sangre de Jesucristo. Por eso, en la Santa Cena nosotros tomamos el pan blanco y el vino, la copa, porque eso se refiere a la sangre de Jesucristo que derramó para todos nosotros.
¿Quién puede agradarle a Dios? Solamente Jesucristo. Dios, al ver a su Hijo Jesucristo, se pone contento. Solamente Él acepta a Jesucristo. ¿Quién puede agradarle a su Padre? Los hijos, los hijos. Jesucristo, solamente su sangre, su cuerpo, su sacrificio puede agradarle a Dios. A través de eso, Dios nos muestra. Ustedes ya saben que conforme la interpretación de José, se recuperó este jefe de los coperos, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver que ¿quién puede recibir la salvación? Eso nos muestra a través de la historia del copero. Porque recibió la salvación, por eso salió de la cárcel, se recuperó y se quedó al lado de Faraón otra vez. ¿Quién puede recibir la salvación de la muerte y del pecado, del juicio, de la destrucción y de la maldición? ¿Quién? El que no cometió ningún pecado, eso no existe. Todos ya cometieron pecados. Estos dos oficiales, ¿por qué están en la cárcel? Los dos cometieron delincuencia. Pecados cometieron, los dos. Por eso, en ese sentido, no hay diferencia entre los dos. ¿Sí? Quiere decir que entre los seres humanos no hay diferencia. Porque no existe ningún ser humano quien no haya cometido pecado. Eso no existe. Entonces, por causa de Adán, todos los seres humanos están en la misma condición, están en la misma situación, en la cárcel. Como este copero y panadero. Pero el resultado es diferente. Uno se recuperó, otro fue colgado, murió. Eso no fue por el pecado que cometieron, por la delincuencia que cometieron ellos. ¿Sí? No fue por eso. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué uno se recupera, otro muere? A esta hora, primero vamos a pensar sobre el copero, quién se recuperó, ¿sí? Quién recibió la salvación del juicio y de la muerte y de su pecado. ¿Cómo? Vamos a observar un poco. ¿Qué es lo que presentó este copero? El vino que salió de la vid. Eso se refiere a la sangre de Jesucristo. Eso presentó a Jehová. La copa, ¿cómo estaba? Vacía, si no, no pudiera exprimir en la copa. En la mano de en la mano del copero, ahí solamente estaba la copa vacía, libre. Ahí justamente él veía una vid. Al verla, el copero estaba contentísimo. ¡Ah! Ahí está la vid. El copero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ofrecer el vino, ¿sí? A Faraón. Tiene que ofrecer.
El copero solamente ofrece la copa nomás. Copa, aquí está copa. Señor faraón, aquí está copa. ¿Eso es el trabajo del copero? No. Hay que completar su copa. ¿De qué? Del vino. Para entregarle a Faraón, para servirle a Faraón. Pero él estaba con la copa nomás. No podía entregarle a Faraón solamente copa nomás. Le faltaba el contenido. Pero justamente él vio la vid. ¿Sí? Oh, mira, aquí está una vid. Esa vid tenía 3 sarmientos. Luego, y los racimos de uvas. Venía a madurar, estaba viniendo a madurar. Entonces, con mucho gusto, este copero agarró los racimos de uvas y exprimió en la copa. Luego le ofreció a Faraón. Eso es el sueño. Eso es el corazón de este copero. Por eso José interpretó, usted, en 3 días se restituirá. El faraón te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano. Así interpreto. Antes de suceder esto, ¿cómo sabía José? Él así daba, él era, él así profecía nomás y por su presentimiento o no, sino él viendo el sueño, viendo el corazón que tenía este copero, él ya podía saber. Algunos dicen, ¿quién se va al reino de los cielos? ¿Quién será salvo? ¿Quién sabe? Eso no se sabe, nadie puede saber. Después de la muerte, cuando está cada uno delante del juicio de Dios, ahí puede saber recién, en el juicio final. Mientras tanto, no se sabe. ¿Quién sabe que este se va al cielo, otro se va al infierno? ¿Quién puede decir eso? Eso no se sabe. Muchos dicen así. Por eso cuando uno le pregunta, ¿usted se va al reino de los cielos o al infierno? Entonces responde, no sabría decir, eso no me toca a mí. Eso depende de Dios. No sé, yo voy a ir al cielo, al infierno, no sé. Eso Dios maneja, solo Dios sabe. No es así. En ese caso, ¿quién podría entonces preparar ese camino? Si solamente Dios sabe, nadie puede saber. Entonces, ¿cómo uno podría saber que se va al reino de los cielos, al infierno? En ese caso, esa persona durante toda la vida debería llevar una vida bastante preocupada, preocupante, miserable, no más. Dios, por eso nos dio la Biblia. Antes de llegar el día del juicio, a través de la Biblia nosotros podemos saber quién se va al cielo y quién se va al infierno. Así uno puede arrepentirse del camino equivocado. ¿Sí? Así puede arrepentirse del camino que lo lleva al infierno. Si no sabe en dónde está, cómo está, tampoco puede arrepentirse. Lo que sucedió en la vida del copero,
Así nos muestra el camino de la salvación, el camino de la justicia, el camino que lleva al reino de los cielos. ¿Cómo podemos ver eso? A través del sueño de copero. Él solamente le ofreció a Faraón el vino. ¿Eso a qué se refiere? Solamente le presenta a Dios la sangre de Jesucristo. Los que solamente están delante de Dios apoyándose en la sangre de Jesucristo serán aceptados. Recibirán la salvación, la vida. Dios les va a dar la vida eterna. Eso es la promesa de Dios. Eso es el camino. Así es. Este copero no hizo nada de nada por sí mismo, ni agregó nada de nada. De parte de él estaba vacío. Él solamente tenía copa vacía nomás. ¿Sí? Pero ahí encontró Jesucristo, la vid. Con mucho gusto, con mucha alegría, él agarró los racimos de uvas y las exprimió y en la copa luego ofreció en la mano de Faraón. Así es. El que solamente se apoya en la sangre de Jesucristo entrará en el reino de los cielos, 100%. Esto es lo que Dios nos muestra a nosotros. Eso también, vamos a ver, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 19, vamos a ver. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién puede entrar con libertad en el lugar santísimo? El que entra por la sangre de Jesucristo. Es posible únicamente por la sangre de Jesucristo. Amén. Así es. Dios no preparó otra cosa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos y recibir la vida, la salvación. Así es. Dios preparó Jesucristo para nosotros. ¿Quién puede apoyarse en Jesucristo? ¿Quién se presenta ante Jehová solamente por la sangre de Jesucristo? El que tiene la copa vacía. Si este copero, si tuviese la copa llena de vino, él no pudiera aceptar lo que le ofrecía la vid, ni podía prestar atención, ni tampoco pudiera ver una vid. Dependiendo del interés, la gente no ve, pueden ver muchas cosas que los demás no ven, y tampoco pueden ver, no pueden ver las cosas que ven los demás. Eso depende mucho del interés que tiene cada uno, ¿no? Dice que el peluquero, al ver una persona,
solamente mira a su cabello, dice. ¿Por qué es peluquero? Le interesa. Que cómo es su corte, le falta esto, aquello, o el zapatero, el que fabrica el zapato. Al ver a una persona solamente, primero mira su zapato, dice. ¿Qué modelo tiene? ¿Qué modelo es? ¿De qué material es? ¿Cómo fue su corte, su costura, su brillo, su diseño? ¿Por qué es zapatero? Dependiendo de su interés. El zapatero no presta atención ante su cabello. El peluquero no tiene interés de zapato. Entonces, al conversar con una persona, ni se da cuenta qué zapato tenía el peluquero. No se acuerda, ¿eh? El que... Nada. Pero ¿cómo era su cabello? Se acuerda detalladamente porque observaba, ¿no? Su corte fue así, así, su color, esto, aquello, un montón de cosas puede memorizar y contar. Eso se queda en el corazón. Dependiendo de su interés y de la necesidad. Este copero vio una vid que tenía 3 sarmientos, que tenían los racimos de uvas maduros. Ahí él se puso contento y agarró y las exprimió en la copa de Faraón y le entregó en la mano de Faraón. Eso es. Si este copero ya estuviese con la copa llena, no iba a poder ver la vid. No iba a poder ver. Aunque estuviese ahí la vid, él no iba a poder prestar atención. ¿Qué? ¿Cuántos sarmientos tiene? ¿Tiene racimo de uva o qué? ¿Está maduro o qué? No. Él no iba a poder prestar atención. Pero él vio claramente. Y se acordó hasta la cantidad de los sarmientos. Y él agarró los racimos de uva y exprimió y entregó. Todo depende de su copa que tiene. ¿Está llena o vacía? Así es la vida de los seres humanos también. ¿Quién necesita la sangre de Jesucristo? ¿Quién necesita apoyarse en Jesucristo? El que no tiene esperanza en sí mismo. El que no puede hacer lo bueno excelentemente, sino los que tienen muchos pecados, los quebrantados, los pecadores, los malditos, los infieles, los que no pudieron lograr nada de nada después de esforzarse tanto para hacer las cosas buenas y correctas. Así es. Dios así trabaja. Así nos muestra a nosotros. Este jefe de los coperos, ¿cómo estaba con la copa vacía? Pudo ver fácilmente, claramente y encontrar y exprimir y entregar. Nada era difícil para él. Ante Jesucristo también. ¿Quién puede creer en Jesucristo? ¿Quién puede apoyarse en la sangre de Jesucristo? ¿Quién toma la sangre de Jesucristo como su vida? El que no tiene esperanza en sí mismo. El que no tiene esperanza en su manera, en su obra. El que no puede hacer lo bueno ni agradarle a Dios por sí mismo, puede ver Jesucristo. Al ver, con mucho gusto, acepta, valora, aprecia y se apoya también
en la sangre de Jesucristo. Así puede presentarse ante Dios. Depende de Jesucristo, no varía nada, de nada. De parte de Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer y ya logró. Ya depende de parte de los seres humanos. ¿Quién acepta lo que logró Jesucristo para nosotros? Dependiendo de eso, se cambia su futuro. Dependiendo de eso, puede entrar en el reino de los cielos, puede ir al infierno también. Lastimosamente muchos se apoyan en las cosas buenas que hicieron y lograron en su vida. Yo no falté ni un culto de domingo, yo ayuné, yo no robé el diezmo, yo cumplí puntualmente, ofrendé al Señor, ofrecí tal cosa, yo hice esto, aquello. Ellos no pueden creer en Jesucristo. Saben de todo, ¿sí? Pero no pueden creer en Jesucristo. Mejor dicho, no necesitan creer en Jesucristo ni apoyarse en Jesucristo. Porque ellos mismos tienen de todo. Ahí está el tema. Yo hice tal cosa, yo logré tal cosa, yo sufriendo, yo serví, yo... un montón de cosas. Ellos se apoyan en sus obras excelentes y buenas. Entonces, delante de ellos, Jesucristo no es nada. No es nada. Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino, con qué corazón, quién puede entrar en el reino de los cielos. Nosotros analizando el corazón, podemos ya captar y saber. Si uno tiene este corazón como copero, entrará en el reino de los cielos, sí o sí. Señor, yo no tengo nada de nada para apoyarme ni confiar. Yo soy pecador nomás. Yo no hice nada lo bueno. Yo soy digno de morir, digno de recibir la destrucción y el juicio. Pero, mira un poco, Jesucristo ya murió en la cruz por mí. Mira un poco, yo soy digno de morir, yo soy maldito, digno de recibir maldición, pero Jesucristo murió por mí, ya limpió todos mis pecados y me entregó la justicia de Dios, la vida eterna. ¡Wow! Gracias, Señor. Esa persona con mucho gusto puede creer en Jesucristo. ¿Por qué? No tiene ninguna esperanza en sí mismo. Por favor, ustedes, no confíen en sus obras buenas. Es mentira. No son buenas. Busquemos Isaías, capítulo 64. Busquemos. Isaías 64. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es. Las cosas buenas, excelentes, hermosas, preciosas, solamente para los seres humanos nomás. Delante de Dios, ¿cómo es? Trapo de inmundicia. Por eso uno se presenta ante Dios su justicia. Señor, yo logré, Señor, yo hice, Señor, yo intenté, me esforcé. Tonto es. Dios no puede aceptar nunca, jamás. Solamente Dios acepta la sangre de Jesucristo. Apóyense en la sangre de Jesucristo. Entonces, sí o sí entrará en el reino de los cielos, recibirá toda la abundancia y toda la bendición de Dios. Ustedes arrepiéntanse de este camino donde se apoya
cada uno en su propia obra, en su esfuerzo, en su justicia. Luego, apóyense en la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, podemos lograr la justicia de Dios y la vida eterna también. El camino está bien claro.
Estamos compartiendo sobre, porque nosotros compartimos repetidamente sobre este punto, porque dentro de este mensaje hay muchas enseñanzas importantes. Por eso no podemos ignorar todo lo que Dios nos quiere transmitir a través de este copero y panadero. Por eso estamos compartiendo detalladamente y profundamente sobre este punto. Nosotros podemos ver que entre copero y panadero, la vida de ellos es muy parecida, la vida del copero y panadero. Los dos estaban en el palacio real de Faraón. Los dos eran oficiales, los dos delinquieron, los dos entraron en la cárcel. Los dos tuvieron un sueño, los dos vieron cosas similares en su sueño. La vid, el pan, también eso se refiere de Jesucristo, ¿sí? El jugo de la vid y el pan, todos son los símbolos de Jesucristo. También este copero vio 3 sarmientos, el panadero vio 3 canastos, 3, 3, y muy parecidos. Por eso este panadero, viendo que la interpretación de José para el copero era muy buena, ¿no? Como interpretó José, así le dijo, eh, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Wow. Al tercer día, este copero va a salir de la cárcel. Qué buena interpretación, ¿no? El panadero escuchándolo, wow, le gustó. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Él le presentó su sueño. Pero la interpretación de José para el panadero era totalmente diferente. ¿Qué dice? Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Wow. Y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Eso es la maldición y la destrucción completa. Aunque los dos estaban juntos y llevaban la vida muy parecida, muy similar, casi igualita, pero al tercer día el resultado es bien diferente. Uno vive, otro muere. Uno recibe la salvación, otro recibe la destrucción y el juicio. Así es. Entre los que viven delante de Dios no es fácil de distinguir. Porque todos se ven iguales, como el copero y panadero. Se ven iguales. Todos llevan la vida, todos creen en Dios, todos están tratando de hacer lo bueno, así. Todos congregan al culto, leen la Biblia, oran al Señor, ofrendan. Pero hay la diferencia muy clara, muy grande. Entre todos va a haber los que se van al cielo, otros los que se van al infierno. Así es. Eso es la realidad. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber quién se va al cielo, quién se va al infierno? Nosotros tenemos que saber esto para poder dirigir a todos
los que oyen nuestro mensaje, a los que congregan a nuestra iglesia, para poder dirigir al reino de los cielos. Nosotros no podemos distinguir por la apariencia. Mira, esto congrega bien, mira, ofrenda bien, mira, trabaja bien, mira, así es. Eso no tiene nada que ver. Lo más importante es, más que la apariencia, lo más importante es el corazón, cómo está. El corazón de cada uno es importante. Había un hombre, un muchacho, que le trataba muy bien a una señorita. Cordialmente, como caballero, le atendía, le acompañaba, le invitaba a comer, le daba el regalo también. Y totalmente es un caballero. Aparentemente está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? ¿Con qué corazón lo hace? Para convencerla y entregarla a un barco de pesca cobrando mucho dinero. Con esa intención se le acerca y le trata bien. Uf. Entonces, lo que hace este muchacho es lo bueno o lo malo. En lo malo, así mismo. Lo que se ve es muy mentiroso. Uno está bien sentado en el culto y hace toda la cosa excelentemente. Puede aplaudir, qué bien, qué lindo trabajo, excelente. Pero, ¿cómo está su corazón? Eso es importante. Así es, delante del Señor también. Más que lo que muestra por fuera, lo que sucede en el corazón es importante. Dependiendo de eso, varía el fin de su vida. Dependiendo de eso. Dios así nos muestra. Entonces, lo más importante es el corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en el corazón? Si tiene pecado en su corazón, si hay condenación, Dios ve nuestro corazón. Si en el corazón se apoya en sí mismo, en vez de apoyarse en Jesucristo, si en el corazón hay lucha con el pecado, hay condenación por el pecado, esa persona no puede entrar en el reino de los cielos por el pecado. Por eso, más que la apariencia, hay que ver el corazón, cómo está. ¿Cómo está su corazón? Por eso, cada uno también tiene que reflejarse a sí mismo ante la palabra de Dios. Si tiene pecado, si tiene la condenación por el pecado, aún no es salvo. No puede entrar en el reino de los cielos. Como Isaías capítulo 59 nos muestra. Dios no se ha cortado su mano, ni se ha grabado su oído para oír, sino tanto quiere Dios para ayudarnos y trabajar en la vida nuestra. Pero no puede por causa de las iniquidades y pecados. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división. Sí. Los que tienen pecados en su corazón no pueden tener comunión con Dios. Por eso en la vida de cada uno lo más importante es
el asunto del perdón del pecado, recibir el perdón del pecado, la salvación del pecado. Eso es importante. Nosotros estamos compartiendo sobre la diferencia entre el copero y panadero. El corazón precioso del copero que se apoyaba en Jesucristo. Eso, lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Eso es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos también. ¿Quién puede tener ese corazón delante de Dios entonces? ¿Quién puede arrepentirse y apoyarse en Jesucristo después de arrepentirse de su obra, de su esfuerzo? El que llega a conocer su ser verdadero. Jeremías capítulo 17. ¿Qué dice? Jeremías 17. Busquemos. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No se nota ni se ve. Por eso muchos no saben, pero Dios sabe. Dios lo ve. Dios nos dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Así es. Entonces, todo lo que hace nosotros, todo lo que hacemos nosotros con este corazón, ¿qué será? Lo malo. Lo malo. La maldad no se nota. Nadie comete pecado 24 horas, 30, 60, 365 días. Nadie adultera 24 horas, ni asesina 24 horas, ni miente 24 horas. Por eso muchos se confunden, ¿no? Si no adultera, ni asesina, ni roba, ni miente, si no está bien tranquilo, manso, entonces, este es bueno, esto qué excelente, mira, uno también mismo piensa, mira, soy bueno, yo hace tiempo no hago tal cosa y así, pero eso no es cierto. Hay que ver hasta el profundo del corazón. ¿Cómo es el corazón nuestro? Dios ya nos dijo bien claramente que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así es. Aunque muchas veces nosotros no podemos ver cosas feas y malas en el corazón nuestro, igual hay. ¿Cuándo sale entonces? Cuando toca, cuando le molesta, cuando viene una situación complicada, eso ya se levantan. ¿Por qué? Ya están dentro del corazón. Solo por el ambiente, por la tranquilidad, están así calmados nomás. Yo me acuerdo que cuando yo visitaba la casa de mi abuela, ahí, como era el campo, no había manera de comprar el alimento para los animales, como vaca, chancho, ¿sí? Cabra, conejo, tenía muchos animales, gallinas, por supuesto. Entonces, ¿y qué hacían? Tenían que preparar los alimentos para los animales. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Todo lo que salía de la cocina no tiraba nada, sino guardaba.
Hoy en día la basura que sale de la cocina es bastante, ¿no? El pedazo de la verdura, el pedazo de la comida, pero todo eso sirve y vale para los animales en el campo. Entonces mi abuela, ella nada tiraba. Después de lavar el arroz, hasta ese agua, no tiraba. Después de lavar plato, también lo que sobra ahí, eso también guardaba todo. Después, eso sacaba y entregaba y le daba a los chanchos. Usaba también para los perros, después de así hervir. Bueno, entonces, había un balde grande, ¿no? Donde guardaba los, lo que sale de la cocina. Entonces, era muy sucio, ¿no? El agua. Al día siguiente, a la mañana temprano, yo cuando fui, yo encontré el agua bien transparente. Agua transparente, bien limpia. Se veía como agua pura, limpia, potable. Así es el corazón nuestro también. Cuando todo está bien, tranquilo, cómodo, entonces, bueno, ahí no se nota homicidio, ni ira, ni otra cosa terrible. Pero vino mi abuela y con un cucharón grande y sacó las cosas que estaban. Al tocar, se levantaron todas las cosas que estaban así calmados, caídos abajo. De repente se cambió el color del agua, bien oscuro. Ya no era más transparente, bien oscuro, sucio. Así es el corazón también y la vida. Cuando uno está en buena situación, tranquilo, abundante, entonces no hay por qué pelear tanto ni hacer cosas tanto. Pero cuando viene una situación complicada, como la pobreza, crisis o enfermedad o otra situación, entonces se levantan todas las maldades que estaban dentro del corazón. Por eso lo que se ve por el momento, eso no es cierto ni todo. Así es nuestro corazón. Así es nuestra maldad. Entonces, si nosotros tratamos de hacer lo bueno, ¿eso será posible de lograr? Si nosotros tratamos de mantener el corazón bueno, lindo, limpio, presentable, ¿será posible de...? No, es imposible. Ay, Señor, soy pecador. Señor, soy muerto. Ay de mí, que soy muerto, como Isaías confesó. Sí, eso es nuestra realidad delante de Dios. Entonces, al darse cuenta que cada uno que es pecador y maldito 100%, ¿qué es lo que va a suceder? Ya se acaba su esfuerzo. Ya se acaba su manera. Desde ahí esa persona no puede menos que apoyar en Jesucristo. Apoyarse en Jesucristo. No puede menos que dejar sus pensamientos ante la palabra del Señor y aceptar. Entonces, con mucho gusto, Señor trabaja en su vida fielmente. Así trabaja. Así es. Amados, Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia
al darse cuenta que es malo, esa persona no puede menos que apoyarse en Jesucristo. Por eso Dios nos envió la ley a través de Moisés. ¿Para qué? Para que nadie se confunda de su ser verdadero. Yo soy bueno, yo soy fiel, mira, yo soy manso, mira, yo tengo amor, mira, yo puedo hacer tal cosa. Para eso nos envió la ley, para que nadie pueda decir tal cosa. Porque ante la ley, todo el mundo se descubre como pecador. Porque la ley descubre toda la maldad. Nadie puede cumplir los mandamientos de la ley. Así viene la condenación. Así la ley nos identifica a nosotros como pecadores, malos, 100%. Eso es el papel de la ley. Entonces el que reconoce su ser verdadero a través de la ley, que es pecador, entonces automáticamente su corazón se inclina hacia Jesucristo. Por eso la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Sí? Entonces, al encontrar con Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene el perdón eterno del pecado, la vida eterna, la bendición y el amor. Todo por la gracia del Señor, por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que sucede. Por eso, esto es el proceso, ¿sí? La apariencia es igualita, lo que se ve por fuera. Pero eso no es todo. Hay que ver el corazón cómo está. Confía en sí mismo, tratando de hacer lo bueno, lo correcto, o ya confía en Jesucristo, negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos. Al creer en Jesucristo, al apoyarse en Jesucristo, al momento se acaba todo el pecado. Al creer en Jesucristo, al nacer Jesucristo en el corazón, se acaba todo el pecado. Ahí le llega la tranquilidad, la paz, la libertad. Por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo. Ahí, en vez del pecado, la justicia de Dios ya se queda en el corazón. Por eso, el que tiene pecado, ¿por qué tiene pecado? Aún no tiene Jesucristo en su corazón. Aún no se da cuenta que es pecador y malo verdadero 100%. Por eso aún sigue con el pecado. Pero a través de la ley, si uno llega a ser pecador 100%, ahí ya se acaba toda la obra, todo el esfuerzo, toda la manera, todo el intento del ser humano. Luego se establece Jesucristo en su corazón. Así puede dejar su pensamiento y creer en Jesucristo desde ese momento. Entonces, al creer en Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene la paz, la alegría, el gozo, la felicidad. Por supuesto, Jesucristo mismo ordena la vida y el corazón también. Así Jesucristo trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, al creer en Jesucristo, esa persona ya se queda sin pecado. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Así es. Dios nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios preparó todas las cosas maravillosas de Dios en la vida nuestra.
Amados, ¿ustedes mismos están luchando contra el pecado? Por favor, tienen que reflejarse a sí mismo por la ley de Moisés. Entonces muy pronto llegarán a una conclusión. Ay de mí que soy muerto. Así es. Al llegar a esa posición del corazón, Dios enviará un ángel con el carbón encendido para tocar con su labio. Tus pecados fueron lavados y perdonados y pagados. Así podrá oír la palabra de Dios, la voz del Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, el cimiento es importante. ¿Es Jesucristo o su obra buena? ¿Es la fe en Jesucristo o su esfuerzo de cada uno? Esto es re importante en la vida nuestra. Delante de Dios, nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestro sacrificio, nuestro juramento, no tiene sentido. Solamente lo que viene de Jesucristo, eso vale. Eso vale. Así Dios nos muestra la vida del copero. Por eso el copero recibió la vida, la salvación. Por la gracia de la vid y del jugo que salió de la vid 100%. Quiere decir que por la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, recibió toda la bendición. No solamente copero, sino hoy en día, no importa los siglos, sino estén donde estén, sea cuando sea. Todos los que creen en Jesucristo recibirán la misma bendición, la misma abundancia, la misma riqueza. Más que todo, la vida eterna, la salvación del pecado. Es lo más importante. Eso viene a través de Jesucristo solamente. Por favor, no piensen en agregar algo de ustedes. Dejen todo a un lado. Dios, como nos ama tanto a nosotros, ya nos dio todo lo de Dios para nosotros. Ustedes, a través de este panadero y copero, que ordenen bien el corazón de ustedes y la vida de ustedes. Luego, que apóyense en Jesucristo como el copero. Entonces, toda la bendición de Dios será suya, de todos ustedes. La sabiduría, la bendición, el poder, la autoridad, la riqueza, sea lo que sea, todos serán suyos de ustedes. A través de Jesucristo viene solamente. Que cada uno de ustedes dejen de ver la apariencia. Eso no hace falta prestar atención, porque es muy mentiroso. Sino que vea el corazón cómo está, cuál es el cimiento de su vida de fe. Eso es lo más importante.
Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase capítulo 40 del libro Génesis. Los dos estaban en la misma situación, cometieron pecados, estaban en la misma cárcel, pero uno vivió, otro murió. A través de esta historia, Dios nos muestra muchas cosas importantes.
Así delante del Señor, muchos buscan al Señor, creen en el Señor, pero uno vive, otro muere. ¿Por qué sucede esto? ¿No vino Jesucristo para salvar? El Salvador no trabaja, por eso uno muere y fracasa. Eso no depende del Salvador. De parte de Jesucristo, Él vino e hizo todo lo que tenía que hacer. La salvación no depende de Jesucristo, sino depende del corazón que tiene ante Jesucristo. Por eso, entre los que buscan al Señor, dependiendo del corazón que tiene cada uno, muchos se van al reino de los cielos, también se van al infierno. Ese punto es re importante en la vida nuestra. También nosotros podemos ver esta diferencia entre el copero y panadero en el capítulo 5 del libro San Juan. ¿Quién aparece en el capítulo 5 del libro San Juan? Ahí está el enfermo de 38 años. Jesucristo, ahí estaba entre ellos en el estanque Betesda de Jerusalén. Aunque Jesucristo estaba al lado de ellos, todos los enfermos, fuera de este enfermo de 38 años, ellos dieron la espalda a Jesucristo. ¿Por qué? Ellos estaban atentos ante el estanque Betesda. Ellos estaban listos para descender primero al estanque. Ellos tenían que preparar para descender primero. Por eso estaban ocupados todos los enfermos. Por eso ellos estaban dando la espalda a Jesucristo. Nadie prestaba atención ni miraba a Jesucristo. Ni siquiera se daban cuenta que Jesucristo estaba entre ellos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo levantó este enfermo terrible de 38 años? ¿Cómo? ¿Fue por Jesucristo? ¿Por Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Él dónde estaba? ¿Él por qué Él no trabajó por nosotros, levantó este enfermo nomás? Porque muchos habrán pensado así, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? No, yo no vi, yo no sabía. Claro, ellos estaban ocupados. Ellos estaban dando la espalda a Jesucristo. Así es. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Tenían posibilidad en sí mismos. Como cojo, como ciego, siendo enfermos, por lo menos ellos tenían algo para poder intentar. Por lo menos mis piernas están bien. Por lo menos mis oídos están bastante bien. Mira, este ciego no ve nada, pero yo veo. Así dice cojo. Este ciego dice, yo no veo nada, pero tengo buen oído y piernas sanas. Así cada uno tenía su confianza en sí mismo. Por eso todos los enfermos que estaban en el estanque Betesda estaban atentos para poder descender primero. Por eso automáticamente ellos daban su espalda a Jesucristo. Así menospreciaban. Pero este enfermo de 38 años, él no tenía ninguna posibilidad para descender al estanque. Por eso él totalmente estaba libre.
Jesucristo lo vio y se le acercó, le preguntó, ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque. Señor, usted me dice sobre la curación. Quisiera. Pero este estanque Betesda fue mi última esperanza, pero aquí dicen que debe ser primero. El segundo ya no tiene beneficio. Pero Señor, ¿sabe qué? Yo también quisiera ser sano. ¿Por qué no? Por eso yo estoy aquí. Pero no tengo quien me meta en el estanque. Creo que este enfermo ya fue abandonado de su familia. Nadie estaba con él. Por eso él dice, no tengo quien me meta en el estanque, Señor. Yo ya no tengo esperanza. Esto todo es. Ahí Jesucristo le dijo al enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra, aunque fue increíble, nunca vio tal cosa para este enfermo, pero aceptó, porque no tenía otra esperanza fuera de esto. No tenía otra esperanza. Dios trabajó en el corazón de este enfermo. Este enfermo aceptó la palabra del Señor Jesucristo, dejando todos sus pensamientos. Así se levantó por el poder de la palabra de Jesucristo. Este oficial de coperos vio una vid y 3 sarmientos y las uvas, los racimos de uvas, y los exprimió y le ofreció a Faraón. Quiere decir que este copero solamente se apoyó en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Eso es el corazón de este copero. Así Dios nos muestra. El que puede hacer algo, ¿sí? Aunque sea algo sencillo, pequeño, si puede hacer algo, no puede creer en Jesucristo, ni apoyarse. Sino dará la espalda al Señor, tratando de lograr algo por sí mismo, queriendo descender primero al estanque. Así estará. Dios así nos muestra. Ustedes piensen un poco. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes se apoyan en Jesucristo? ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Ustedes creen en la gracia, en la sangre de Jesucristo? Felicidades. Pero no todos pueden creer eso. Mientras que cada uno tiene su manera, su posibilidad, va a querer intentar un poco más, otra vez, una vez más. Así dará la espalda al Señor Jesucristo. Pero el que no tiene ninguna esperanza, el que no tiene ninguna posibilidad en sí mismo, él como que no le queda otra opción, no puede menos que apoyarse en Jesucristo. El que toma su decisión, un juramento firme y trata de lograr tantas cosas, eso no es la fe. Esta vida no es la vida de fe.
Ahí no está Jesucristo. La persona que puede lograr algo por sí mismo, haciendo cosas buenas, excelentes, no puede apoyarse en Jesucristo. Esto es muy maravilloso, este mundo del corazón. La fe no depende del conocimiento ni del deseo, ni del deseo. Yo quisiera tener la fe. Yo voy a creer, yo creo, yo voy a creer. Así no se hace la fe. Así no viene la fe. Maravillosamente. Pero cuando uno se da cuenta que ella no tiene ninguna esperanza en sí mismo, ni salida ni solución, ahí el Señor trabaja en su vida. Ahí el Señor le da todos los detalles. Así es. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, ustedes no confíen en sí mismos como el panadero. Si los que están en ese camino encontrarán el mismo fin de su vida, como este panadero. Por eso Dios nos muestra a nosotros. Por eso, la salvación del pecado, el nuevo nacimiento, la bendición, la vida eterna, todo lo que viene de Dios, a través de Jesucristo viene. El que cree en Jesucristo puede recibir todo y encontrar también. Solamente por Cristo. Así es. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, que ustedes piensen bien, por favor. Yo siempre digo, ¿no?, a los alumnos de nuestra escuela y a los oyentes también, como es clase abierta, cualquier persona puede entrar y escuchar. Si ustedes son pastores, primeramente tienen que estar bien ustedes, también tienen que poder dirigir a los demás para ese camino. Sea quien sea, este paso es primero, este paso. Eso es el trabajo de los pastores, de los líderes cristianos. Que participen al culto, que congreguen al culto, que hagan tal cosa, deben ser así. No, eso no es el trabajo que hace un pastor, sino tiene que poder dirigir a cada uno para poder alcanzar a tener la fe como el copero, para poder hacer el justo delante de Dios, para que cada uno pueda recibir la salvación del pecado, que tenga la vida eterna. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que poder dirigir a los demás, a los congregantes, al reino de los cielos. La Biblia nos muestra este detalle. La fe no puede tener cualquiera. No todos pueden creer en Jesucristo por su querer, sino el que no tiene ninguna posibilidad ni esperanza en sí mismo. Él puede apoyarse en Jesucristo. Señor, yo quisiera hacer lo bueno, pero no puedo. No me sale.
Señor, yo quisiera servirle a Dios, yo quisiera ser fiel, pero no puedo. Soy malo, soy pecador, soy desastre. El que se da cuenta de esta realidad, sin problema puede apoyarse a Jesucristo. Puede apoyarse en Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la justicia para los que no tienen ninguna justicia propia. Jesucristo puede ser la santificación para los que no pueden lograr ninguna santificación por sí mismo. Así es. Jesucristo es la salvación para los que no pueden lograr la salvación por sí mismo. Así es. Jesucristo está listo para eso. Pero para los que están tratando de ser salvos por sí mismos, están tratando de lograr la justicia, la santificación para hacer lo bueno, para ellos Jesucristo no puede hacer nada. Porque ellos están ocupados, como los enfermos del estanque de Bethesda. Ellos tienen solución, ellos están buscando, ellos piensan que ya están cerca. Entonces, ¿qué puede hacer Jesucristo para ellos? Si quiere hacer algo, eso sería una molestia nomás para ellos. Nadie va a hacer caso, si no le va a reclamar, ¿no? Cállate, ¿por qué habla tanto? Yo tengo que oír, tengo que prestar atención y ya viene un ángel o no. Se aquieta el agua o no, entonces yo tengo que descender primero. ¿Por qué me molesta? Silencio. Ellos pueden enojarse contra Jesucristo. Porque están muy ocupados. Porque ellos están atentos para lograr. Los que tienen esperanza en sí mismo, así es, delante de Dios también. Pero como está enfermo de 38 años, no tengo quien me meta en el estanque. Ya no tengo esperanza ni posibilidad. Para ellos, Jesucristo sin problema puede trabajar. Sin problema puede darle la vida. Ellos pueden aceptar. ¿Dónde está el poder del Señor? En su palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está el poder. Jesucristo ya estaba listo. No es que el Señor diferencia. Yo amo a fulano y no amo al mengano. No. Señor está listo para todos. Entonces, ¿quién puede recibir la salvación del pecado por el Señor? Como el copero, el que acepta, el que se apoya en Jesucristo, sin problema. Ay, para eso está el Señor ahí. Pero como panadero, agrega esto, aquello. Yo por lo menos tengo mis piernas sanas. Yo por lo menos tengo mis ojos. Por lo menos yo tengo mis oídos. Por lo menos yo puedo hacer tal cosa. Puedo descender primero. Puedo lograr esto y aquello. Ahí el Señor ya se queda menospreciado. Cuando el Señor se manifiesta en la vida nuestra, cuando se acaba toda la manera nuestra. Cuando se acaba nuestro sacrificio, nuestra obra, ahí el Señor empieza a trabajar. En la boda de Caná también, cuando faltaba el vino, Jesucristo no podía hacer aún. Pero cuando ya se acabó el vino,
Cuando ellos no tenían ninguna otra opción ni salida ni otra manera, ahí Jesucristo empezó a trabajar. Así es. Mientras que cada uno tiene su idea, su manera, su razón, ¿qué podría hacer el Señor? Nada de nada. Los que tienen esperanza en sí mismos y que tienen posibilidad en sí mismos también, están dando la espalda a Jesucristo. Pero los que no tienen nada, Señor, yo no tengo nada. Soy pecador, Señor, 100%. Soy malo, Señor, soy digno de morir. Entonces ellos pueden pedir al Señor la misericordia. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? En ese caso el Señor con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Así es. Amados, Dios a través de copero y panadero nos muestra este asunto tan importante. Lo que hizo el copero no puede hacer nunca jamás el que tiene su manera excelente. No puede. ¿Por qué tiene? ¿Por qué agregó toda clase de manjares de pastelería? Porque tenía. Si no tuviese, ¿cómo pudiera agregar encima de los panes? Tenía, por eso. Uno aunque quisiera, pero si no tiene, no puede agregar, ¿no? Dios así nos muestra a nosotros. En la Biblia, todos los que experimentaron la obra del Señor y encontraron lo que Dios preparó, estaban en la misma posición del corazón. Vamos a ver San Lucas capítulo 5. Ahí también Dios nos muestra una persona más quien halló gracia. San Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, él fue pescador profesional. Él se dedicaba a la pesca durante toda la vida. Él nació y creció como pescador. Los profesionales no quieren escuchar algún consejo sobre su especialidad, sobre su profesión. ¿Por qué? Son profesionales. Pedro fue profesional pescador. Entonces un pescador, ¿cómo podría oír esta propuesta que le propone una persona que no es pescador sobre la pesca? Se le ordena: ponga mar adentro y echad vuestras redes. Eso es imposible. Y además, toda la noche ellos trabajaron. Ahí estaban lavando su red. Pero el Señor otra vez: ponga mar adentro y echad vuestra red. No, Señor, nosotros ya, no, por favor, ya estamos cansados, ya no queremos, no. Y además, adentro del mar no hay muchos peces. Nuestra red tampoco alcanza para eso. Pero Pedro, ¿qué dice? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Pedro, dejando su experiencia, su norma, su pensamiento, él aceptó la palabra del Señor Jesucristo y echó su red. ¿Cómo fue posible eso? Él toda la noche ha trabajado, pero no logró nada de nada. Ahí se quebrantó el orgullo de Pedro. Fracasó en total, Pedro. Por eso él pudo oír esta palabra del Señor Jesucristo. Por eso, por esa razón. Dios así nos muestra también a través de Pedro. ¿Quién puede apoyarse en la palabra del Señor Jesucristo? El que no logró nada de nada por sí mismo, como Pedro. No cualquiera acepta la palabra del Señor, ni se apoya tampoco. El que tiene mejor idea, mejor manera, mejor sabiduría, su propia experiencia, no acepta la palabra del Señor. En ninguna manera. No puede aceptar. No puede. Pero cuando se quebranta su orgullo, a través de fracasos, como que ya no le queda otra opción. Sin problema. Para ellos nada es difícil aceptar la palabra del Señor. Oh, bueno, me da igual. Bueno, está bien. Dios así nos muestra a nosotros. Por eso Dios nos permite fracasos, como le permitió a Pedro esa situación. Las enfermedades, las situaciones, dolores, debilidades, fallas, errores, todo lo que Dios nos permite a nosotros, por el amor nos permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el corazón del enfermo de 38 años, de Pedro, del copero también. Señor, yo quisiera, pero no puedo darle nada a usted. No tengo mi justicia, ni santificación, ni obra buena, ni nada. Ahí el Señor. Ahí esa persona puede apoyarse en el Señor. Recién. Ahí recién puede confiar en Jesucristo. Sí. Sin ningún problema. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, tienen dolores, dificultades, fracasos. Piensen un poco por qué Dios les permitió esa situación. Eso no es para maldición, sino es buen momento para reconocer, así es, Señor, soy inútil. Sí, Señor, yo no puedo hacer lo bueno. Sí, Señor, yo no puedo agradarle a usted. Sí, Señor, yo no puedo cumplir la palabra de Dios. No tengo ninguna justicia, ni razón, ni la santificación, ni la perfección. No tengo nada de nada. Entonces, es la hora de apoyarse en Jesucristo. Ahí está toda la bendición y la abundancia que Dios preparó para todos nosotros. El copero encontró lo que preparó Dios para él. La vid, una vid y el jugo que salió de la vid. Jesucristo y su sangre, Dios nos preparó para todos nosotros.
Buenos días, ¿cómo están todos? De la Bíblica, buenas nuevas. Día del Señor. Si no preparamos muchas cosas, sin la gracia del Señor, sin la misericordia del Señor, no podemos hacer nada de nada. Será inútil todo lo que hacemos nosotros. Por eso nosotros podemos alcanzar hasta donde Dios nos permite, podemos avanzar hasta donde Dios nos derrama la gracia. Por eso lo que hacemos nosotros no es lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios nos permite a nosotros. Estoy agradecido al Señor por esta mañana que nos permite. Busquemos el libro Génesis capítulo 40 nuevamente, versículo 1. Génesis capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Estos dos oficiales, como el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, los dos delinquieron contra el rey Faraón.
Por eso los dos llegaron a la cárcel donde estaba preso José. Como nosotros compartimos ayer, el copero se recuperó su puesto oficial. Salió de la cárcel otra vez, llegó a ser jefe de los coperos ante Faraón. Pero el oficial de los panaderos murió lastimosamente. Uno recibió la salvación, otro murió. Eso es lo que nos muestra este capítulo 40. ¿Qué clase de diferencia hay entre los dos? ¿El copero cometió menos pecado y panadero más pecado? En ninguna manera. Aquí dice, copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Los dos estaban en la misma situación. Los dos delinquieron y los dos estaban en la cárcel. Sí, así es. Eso es lo que sucedió. Pero el fin era muy diferente. Uno vivió, otro murió. Qué raro, ¿no? Ahí no dice que uno era más malo, otro menos. El uno cometió más pecado, otro menos pecado. No, no dice nada de eso. Los dos delinquieron. Los dos estaban presos. Pero uno vivió, otro murió. Así es. En el mundo hay muchas personas que creen en Dios, que congregan a la iglesia, que toman el mismo aire, que pisan la misma tierra, trabajan juntos, estudian juntos, caminan juntos. Pero, como el copero y el panadero, el fin será diferente. Entre todos los seres humanos va a haber dos caminos, el que vive y el que muere. El camino de vida, otro el camino de la muerte. Hay dos caminos. Entre todos los seres humanos también. Algunos se van al reino de los cielos, algunos se van al infierno. Van a recibir la destrucción, el juicio y la maldición. También algunos recibirán la vida, recibirán la bendición, entrarán en el reino de los cielos, lograrán la vida eterna. Vamos a pensar sobre estos dos puntos. Uno vive, otro muere. ¿Por qué? Aparentemente no hay diferencia. Los dos delinquieron juntos, llegaron juntos a la cárcel. Aparentemente no se nota la diferencia. Mejor dicho, no hay diferencia aparentemente. Por la apariencia no hay manera de distinguir ni identificar tampoco. Pero hay diferencia bien clara. Por eso uno vive, otro muere. Así es. En el caso del copero, ¿cómo compartimos nosotros? Él solamente se apoyaba en la vid y en el
vino que salió, el jugo que salió de la vid. Eso es lo que eso se refiere, la vid y el jugo se refiere a Jesucristo y a la sangre de Jesucristo. Este copero solamente recibió la sangre de Jesucristo y le presentó a Dios. Solamente la sangre de Jesucristo, sin agregar ninguna obra, ni esfuerzo, ni sacrificio, algo de él aparte. Solamente por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Así él vivió. Pero en el caso de panadero, él encima de los 3 canastillos del pan, agregó toda clase de manjares de pastelería. Ahí está el problema. Este panadero no solamente se apoyó en la obra de Jesucristo, sino agregó más cosas. Toda clase de manjares de pastelería. Eso se refiere a todas las cosas buenas, excelentes, aparte del sacrificio de Jesucristo. Por eso, este hombre murió. Ahí está la diferencia. En el mundo hay 2 tipos de los seres humanos. Entre los creyentes también hay 2. Muchos piensan, yo soy creyente. Mira, en el mundo hay muchos que no creen en Dios, pero yo creo. Yo soy congregante, yo soy creyente. La Biblia no dice así. Entre todos los que creen, miren, en el caso de Caín y Abel, los 2 creyeron en Dios, los 2 ofrecieron la ofrenda a Dios. Quiere decir que los 2 vivían delante de Dios. Esaú y Jacob también ellos creyeron en Dios, ellos son hijos de Isaac. Pero uno recibe la bendición, otro recibe la maldición. Estos 2 eran los oficiales de Faraón, pero delinquieron. Totalmente estaban en la misma situación. Por eso, la diferencia delante de Dios no es que uno congregante o incrédulo o ateo no, sino entre los que creen en Dios, entre los que convocan el nombre de Jesucristo. Hay diferencia. Hay 2 tipos también. Como panadero, como copero y panadero, como Esaú y Jacob, como Caín y Abel, como 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Hay diferencia. Todo estaba en la misma situación, en el mismo ambiente, con el mismo sueño, con el mismo deseo de recibir al novio, al marido, para entrar en la boda. Entre los que tienen el mismo deseo de entrar en el reino de los cielos, hay 2 tipos. Hay 2 caminos. Hay 2 especies. Sí, hay diferencia. Pero por la apariencia no se nota la diferencia. No se puede distinguir. Mira, este congrega en la iglesia. Mira, este lee la Biblia. Mira, este ofrenda, ora. Mira, este trabaja
con esto es imposible de distinguir. Porque todos pueden hacer la misma cosa, ¿sí? Pero hay diferencia. Eso es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Sobre todo, esta mañana vamos a pensar sobre un caso muy similar a esto. ¿Cómo? Busquemos un versículo más. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Versículo 39. San Lucas 23, 39. Voy a leer. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí también aparecen dos malhechores que están en la misma situación. Así estaban puestos en los tres juntos en las tres cruces. Jesucristo en el medio, ambos lados, dos malhechores, uno a cada lado, ¿no? Bueno, los dos malhechores cometieron pecados, sí. Creo que ahí no dice los detalles, pero era creo que algo muy grave, ¿no? Por eso están colgados en la cruz. Estaban por morir los dos malhechores. Cometieron juntos pecados, recibieron la misma condenación y ya están en la cruz. Estos dos malhechores. No hay diferencia entre ellos. Su actitud, su apariencia, su comportamiento, su hecho, totalmente están en la misma situación. Pero ¿qué pasa? Uno decía a Jesucristo así, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así se burlaba de Jesucristo. Mira, tú dijiste que eres Cristo, el Rey de los Reyes. Mira, entonces, ¿por qué tú estás colgado ahí? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Este malhechor le menosprecia a Jesucristo, se burla de Jesucristo, así le injuriaba. Pero en ese momento el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este malhechor, ¿desde cuándo él era creyente? Y antes de ser crucificado, él era discípulo de Jesucristo. Él había escuchado la palabra de Jesucristo y aceptado. Él ya había creído y le seguía a Jesucristo. No. En el libro San Mateo
también dice sobre estos dos malhechores. Ahí dicen que los dos injuriaba a Jesucristo. Quiere decir que este malhechor no tenía ese corazón desde el principio. Este malhechor no creía en Jesucristo, ni le pedía a Jesucristo la misericordia desde el principio. No sé en qué momento fue, pero ahí en la cruz fue. Estando colgado ahí, no tenía ese corazón. Pero de repente él se arrepintió de su idea, de su corazón. Luego él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre estos dos malhechores, este malhechor recibió la promesa y la salvación. El otro, no. Entre dos, estando cometiendo el pecado, estando en la misma situación, pero uno de repente se cambió. No es que este malhechor desde hace años practicaba, creía, escuchaba, le seguía. No. Estaba en la misma situación, en la misma equivocación, en la misma maldad. Pero de repente él cambió su corazón. Ahí recibió la promesa de Jesucristo. Así es. Hay que cambiar el corazón, como este malhechor. Entonces recibe la promesa y la salvación del pecado, sí o sí. Si cambia su corazón. Vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 2. Romanos 2. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no arrepentirse, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no arrepentirse. Entonces, quiere decir que si uno se arrepiente, puede recibir la salvación, la gracia, la bendición. Sí. Sí. Este malhechor se arrepintió en la cruz. Eso no se tarda nada. Al cambiar su corazón, al arrepentirse, este malhechor recibió la salvación. Aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento.
Dios quiere que cada uno se arrepienta y vuélvase a Dios. Entonces, con mucho gusto, el Señor derrama la gracia, le permite la vida. Este arrepentimiento, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hizo este malhechor? ¿Se arrepintió de su obra mala? Señor, perdóname, yo adulteré, yo asesiné, yo hice tal cosa. No. Este malhechor cambió su corazón y le pidió la misericordia. Cuando uno cambia su corazón, dejando su orgullo, su razón, si le busca la gracia y la misericordia del Señor, con mucho gusto, Señor, derrama la gracia. Este panadero, él tenía muchas maneras excelentes, aparte del pan, aparte de la obra de Jesucristo. Él tenía muchas opciones, maneras, ideas. Por eso él recibió la maldición. Para poder estar delante de Dios, solamente por la gracia del Señor. Este malhechor halló gracia ante los ojos de Jehová. Este malhechor recibió la gracia del Señor Jesucristo nomás. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no tenía otra cosa, sino este malhechor buscaba la gracia del Señor, la misericordia. Entonces, para el Señor es bien fácil. Estará conmigo en el paraíso hoy. Así es. En la vida del copero no está incluido ni un poco de su obra, ni de su sacrificio. Solamente lo que salió de la vid, eso exprimió y presentó a Faraón. ¿Dónde está el sacrificio del copero? La obra del copero, la manera buena y mejor del copero, no hay, no está ahí. Solamente este copero presentó lo que salió de la vid. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Dios no acepta fuera de lo que salió de Jesucristo. Nada de nada. Nunca jamás puede aceptar lo que salió fuera de Jesucristo. Entonces, quiere decir que nosotros podemos presentarnos delante de Dios 100% por la sangre de Jesucristo. No por la obra, ni por nuestro esfuerzo, ni por nuestro sacrificio. En ninguna. Nada de nada. ¿Cuánto por ciento? Por la sangre de Jesucristo. 100%. 100%. Saben que en el mundo no existe 100%. Oro puro, 99%. Oro puro así considera, porque no hay manera de quitar y todas las cosas fuera del oro. Por eso 99% de oro es oro puro, así considera. Pero la verdad que no es puro. Para ser puro, puro, debe ser 100%. 100%. Delante de Dios. Solamente Dios acepta 100% la
sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Ahí sí se incluye nuestra obra, ya Dios no puede aceptar. Detecta todo. Hay que cambiar el corazón de cada uno. Hay que descartar toda la manera humana. Solamente cada uno tiene que apoyarse en la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor le va a aceptar a cada uno. Congregar a la iglesia no es todo. Leer la Biblia no es todo tampoco. Orar, ofrendar, hacer servicios, eso no es todo. Lo más importante es que lo que presenta ante Dios, su obra o la obra de Jesucristo. Cada uno. Dependiendo de eso, va a ser diferente. Diferente. Dios solamente acepta lo de Jesucristo. Solamente lo que sale de Jesucristo, 100%. Su obra, su sacrificio, su sangre. Ahí si uno agrega algo algo lindo fuera de lo que salió de Jesucristo, ya no puede entrar en el reino de los cielos. Ni puede recibir la bendición, sino la maldición. 100%, ¿sí? 100% por la sangre de Jesucristo. 100% por la gracia de Dios. Ustedes no se apoyen en algo lindo o excelente o precioso de lo que salen de ustedes, sino solamente la sangre de Jesucristo. Solamente la obra de Jesucristo y la gracia del Señor pueden apoyarse. Entonces, estarán en el reino de los cielos sin problema. Pueden arrepentirse ya hacia la gracia del Señor, dejando su orgullo, su razón, su pensamiento, su obra.